El arte abstracto es la negación de lo figurativo, es decir, de la representación de objetos de la vida común por imágenes reconocibles como objetos. Por tanto, la abstracción no representa cosas concretas de la naturaleza u otras, sino que propone una nueva realidad. Si bien desde el primer arte expresado por el ser humano ya tenemos ejemplos de abstracción, en general geométrica, desde las cuevas prehistóricas hasta las decoraciones en iglesias románicas o barrocas, es oficialmente Kandinsky el primero en teorizar sobre este aspecto. El arte abstracto intenta no representar nada, pero como esto es imposible, hasta un lienzo en blanco o un bastidor vacío representan algo, los artistas abstractos apuntan hacia dos vertientes diferentes. Por un lado, la abstracción expresiva, lo subjetivo, espontáneo, a veces improvisado, donde el protagonismo es de la expresión del artista, que prescinde de estructuras y se vuelca en el gesto, el material y el sentimiento que provoca la obra. Es, por tanto, altamente imprevisible, es como una zambullida. Por el otro, tenemos la abstracción geométrica, que pretende ser objetivo, universal, en el que la composición es estructurada y que evita la imagen realista mediante el uso de la geometría. Suele defender la factura impersonal, pretende evocar la claridad y precisión. Y sin embargo, sigue siendo expresivo en lo decorativo. En los Países Bajos, en Centroeuropa, en Rusia, lo mismo que en Francia, en torno a 1914, algunos artistas se dejaron atraer por la abstracción pura. Mondrian, Kandinsky, Malevich y Tatlin pertenecen a esta estirpe de visionarios o adelantados. Ellos serán los iniciadores de diversas corrientes de arte no representativo, cuyo desarrollo influyó profundamente en la cultura europea de los años 20. Los proyectos fueron muy diversos, pero, común a todos, fue el cuestionamiento del grado de realidad que se hacía manifiesto en el arte figurativo. Esta duda se tradujo en una completa negación de lo imitativo del arte hacia el aspecto externo de la realidad sensible y, por otro lado, se afianzó el compromiso intelectual de contribuir a ligar el arte y vida con nuevos fundamentos y de orientar el trabajo artístico a la transformación de la sociedad y los hábitos humanos en otra era. En la obra de Kazimir Malevich, el futurismo-cubismo no fue más que una experiencia de iniciación en la vanguardia. Sus creaciones se orientaron apresuradamente hacia la abstracción pura, como se evidencia en la osadía de sus decorados de 1913 para la ópera de Matsuyo-Shin, La victoria sobre el sol. Su siguiente desafío fue el estreno de un modo de manifestación plástica que denominó suprematismo, cuyos primeros ejemplos presentó en 1915. Suprematismo significaba para él supremacía del sentimiento puro en el arte, de un sentimiento de no objetividad en el sentido de que pretendería, según sus palabras, liberar al arte del lastre del mundo de las cosas. En sus composiciones suprematistas, realizadas todas ellas entre 1915 y 1922, combina formas estereonométricas de diverso color sobre la superficie del lienzo, generalmente blanca. Llega a reducir las formas a un solo cuadrado de gran tamaño sobre el fondo, aunque otras veces sus cuadros suprematistas ostentan policromías y una mayor complejidad formal. Generó toda una corriente pictórica, pero Malevich abandonó este repertorio pictórico a finales de los años 20 para desarrollar una pintura de tema social, campesina, con una figuración sumaria. Malevich tuvo un rival algo más joven, Vladimir Tatlin. Tatlin, discípulo de Larionov, expuso repetidamente antes y después de la Revolución con Malevich en muestras colectivas, aunque fueron oponentes de por vida, salvo en el breve periodo futurista. Las exposiciones petersburguesas de 1915 todavía se quisieron presentar como ferias futuristas. Tatlin presentó una serie de relieves pintados y construcciones en relieve de nuevo concepto.
Eran construcciones abstractas realizadas hacia 1914 mediante ensamblaje de diversos materiales de desecho que interpretaban al pie de la letra las ideas proclamadas por Boccioni en el Manifiesto de la Escultura Futurista de 1913. Se inspiraban también, por sorprendente que pueda parecer, en los collages y relieves en madera de Picasso, cuyo taller había visitado en París. Tatlin experimentó con la combinación de metales y alambre en construcciones de 1915, llamadas relieves de rincón, que tenían un desarrollo tridimensional abierto al espacio real. Todas se han perdido, solo conocemos estas obras a través de fotografías y reconstrucciones. Fueron realizaciones muy osadas que el preámbulo del universo estético del constructivismo, concepto que no se empezó a utilizar hasta el 21. Iniciada la Revolución de 1917, Tatlin será un destacado promotor de las transformaciones artísticas para el Estado revolucionario. Introdujo con el constructivismo una cultura de los materiales aséptica y nada sentimental. La cultura constructivista inaugurada por Tatlin se identificó plenamente con la Revolución y en los primeros 20 años marcó las pautas de la formación artística soviética. Estos conceptos materialistas se oponían al arte puro promovido por Malevich, Kandinsky y otros artistas en la Revolución, cuyo arte anteponía la experiencia personal a los propósitos sociales del arte. Tatlin defendió el carácter utilitario y social revolucionario del arte. El artista era un productor de objetos dentro de una cultura proletaria. Ninguna obra de Tatlin es tan famosa como su monumento a la Tercera Internacional, que había de realizarse en acero y cristal y alcanzar una altura de 400 metros. Era una torre inclinada, desarrollada en espiral y que marcaba un curioso dinamismo. Este andamiaje monumental sostenía un cuerpo compuesto por un gran cilindro, una pirámide y un segundo cilindro acristalados. El primer cilindro habría de moverse una vez al año sobre su eje y estaba concebido para albergar salas de conferencias y congresos. La pirámide debía girar una vez al mes y estaba destinada a los órganos ejecutivos. Por fin, el cilindro de arriba era el centro de información y giraría sobre sí mismo una vez al día. Desde allí, por medio del telégrafo, el teléfono, radios y voces, debían transmitirse las noticias, proclamas y manifiestos. Por la noche se proyectarían en una gran pantalla al aire libre las noticias. El monumento a la Tercera Internacional es un símbolo del mundo utópico en proceso de realización e iluminado por la técnica, una obra de arte total en la que desaparecen las diferencias entre arquitectura, escultura y pintura, que se disuelven al integrarse en la utopía extraordinaria de la totalidad inteligente. Alexander Rodchenko colaboró con Tatlin ya en 1917 en la decoración del Café de Moscú. En el 18-19 creó estructuras tridimensionales y construcciones muy afines a las naciones de Tatlin. Es célebre, por ejemplo, su construcción oval de 1920, un haz de líneas ovoides realizado en aluminio. Esta es la imagen de un cosmos químico, aorgánico, con un dinamismo propio y luminoso. Nada hay de lirismo subjetivo o de sentimiento personal. Si tratamos de establecer los límites cronológicos de la etapa rusa del constructivismo, difícilmente podremos prolongarlo más allá de 1923. Kandinsky, quien había desempeñado un importante papel en la reforma de los estudios artísticos, abandonó la República Soviética en 1921, tras 7 años de estancia. A partir de ese año trabajará más en la Europa occidental que en su propio país. El resto también fueron abandonando Rusia o murieron ya mayores. El vigor del constructivismo cesará pronto en el país de sus inventores, al tiempo que deja una profunda huella en el arte centroeuropeo. A partir de 1922, fecha en la que se publicó el Manifiesto de la Internacional Constructivista en la revista holandesa De Stijl, fundada 5 años antes por Van Doesburg, el constructivismo buscaba ya decididamente un lenguaje universal. De Stijl, que podríamos traducir como el estilo,
fue una revista de arquitectura, arte y diseño que se publicó en Holanda de los años 1917 a 1931. Fue el órgano de difusión de las ideas del grupo del mismo nombre, también en ocasiones conocido como neoplasticismo. Grupo y revista tenían como líder al artista, diseñador y arquitecto holandés Theo van der Burg y al pintor Piet Mondrian. De Stiegel constituyó la base del movimiento moderno, del racionalismo y el funcionalismo en el diseño. Buscaba la creación de un arte y diseño total. Uno de los campos más conocidos del estilo es el de la pintura. Piet Mondrian y en menor medida Theo van der Burg plantearon un arte a la vez abstracto y geométrico. Mondrian formó su obra en torno a la revista de Stiegel, principal órgano de difusión neoplasticista. Según el artista, el arte debía manifestarse a través de las líneas rectas y los colores puros. En su caso, esto se debía a que lo rectilíneo y lo cromáticamente puro eran un símbolo de la expresión del orden cósmico, concepto vinculado a las teorías teosóficas que estaban de moda en la Europa de la Belle Époque y que a la larga no es más que un intento de abstracción diferente al de Kandinsky, más ordenado, más matemático y por lo tanto más frío. Se formó como maestro de dibujo de educación obligatoria en Ámsterdam. Ahí pinta sus primeras obras, a años luz de lo que vendría después: paisajes serenos, grises, tierras y tonos oscuros. Pero en 1912 se traslada a París, donde conoció artistas como Leger o Braque, que le descubren el nuevo y loco arte del siglo XX. Al principio se hizo cubista como ellos, pero poco a poco se fue interesando más por la abstracción. La Gran Guerra llegó y el artista regresó a los Países Bajos, donde conoció a los que serían sus compañeros de movimiento, Van der Leck y Theo van der Burg. Ellos y otros más, arquitectos y diseñadores, fundaron la revista de Stiegel. A partir de ese mismo momento, Mondrian se expresaría solo a través de planos de colores primarios y líneas rectas. Al final, Van der Burg acabaría usando diagonales, aburrido de tanta línea monótona, y un ofendido Mondrian se separaría definitivamente del grupo por semejante sacrilegio. Tras esto viajaría, exportando su visión artística a Londres y Nueva York. Allí perdería la rigidez anterior y ganaría ritmo. Un aspecto importante a destacar son los planteamientos del grupo en torno a la arquitectura y relacionada con ella, el interiorismo inmobiliario. Van der Burg en su obra Los 17 puntos de la arquitectura neoplasticista marca sus bases. Una arquitectura antidecorativa, no monumental, abierta, elemental, que utiliza los colores primarios, más el blanco y el negro. Partiendo de estas bases, Oud o Van der Burg realizaron su obra arquitectónica, pero el creador más significativo en la arquitectura, interiorismo inmobiliario del Stiegel fue Rietveld. Gerrit Thomas Rietveld era hijo de un ebanista holandés. En 1918, a la vez estudia arquitectura, crea su fábrica de muebles. En el mismo año acaba el diseño de una silla que será un ícono del diseño, la Red en Blau. La silla roja y azul está realizada en planchas de madera atornilladas. Los primeros prototipos se realizaron sin pintar, con un acabado natural. Los colores que la definen se añadieron en 1924 por influencia de Mondrian. Es una silla estructural, escasamente ergonómica, pero antecedente de la mayoría de nuestros asientos. En el año 19 se integra en The Stijl y poco después realiza su obra más conocida, la Casa Schröder, en 1924 en Utrecht, Holanda. Como su silla roja y azul plantea las bases de la arquitectura moderna. Una planta baja tradicional sostiene un piso superior que es un espacio flexible, con particiones corredizas para adaptarla. Todas las premisas del estilo neoplasticista están presentes en esta obra. Un edificio que es de absoluta, brillante actualidad. En 1928, Rietveld deja de Stiegel, pero su trabajo sigue influido por el estilo en mobiliario como la silla Zigzag de 1934 o de su proyecto para el Museo Van Gogh de Ámsterdam.
La primera acuarela abstracta de Kandinsky, en la que se libera completamente del objeto, es de 1910. Pero todavía durante un par de años se pueden ver las referencias a la realidad exterior en muchas de sus pinturas. Por entonces, le sucede algo que le hará pensar mucho. Un día, al entrar en su estudio casi de noche, ve un cuadro apoyado en la pared, la tela está en una posición que no es la correcta y no distingue lo que representa, pero lo que ve le satisface plenamente. Convencido de que el cuadro debe ser precisamente eso, una relación de formas coloreadas y dibujadas, que, como tales, tienen una existencia independiente que procede de la necesidad interior, independiza la forma y el color de sus contenidos como habían hecho los Fauves y el puente, borrando los objetos. A un tiempo, la línea se independiza también de las servidumbres de la forma y el color, y empieza a moverse libremente en el cuadro. Y si en estos años todavía hay contornos negros que delimitan las zonas de color, estos se irán perdiendo y aquel la irá ganando. Lo que se experimenta bajo el efecto de los colores y las formas es el verdadero contenido de la obra. Su evolución en la Bauhaus, a la que se incorpora en 1922, en contacto con arquitectos, con otros pintores, irá hacia una creciente geometrización. Líneas, círculos, cuadrados, triángulos, cada uno tiene para él, como los colores, un significado único. El artista para Kandinsky trabaja bajo el principio de la necesidad interior. Su misión no es reproducir el mundo, es espiritual. Como la historia del hombre es un ascenso desde lo material hacia lo espiritual, el arte debe ascender de lo material a la visión abstracta y libre. Para llegar al meollo, el camino es el color. De ahí arranca su estudio psicológico del color. La música, de la que era un gran cultor, está detrás de todo. Amigo de Schoenberg, sus obras se llaman composición, improvisación, impresión, y su búsqueda va encaminada a una síntesis de las artes como la sonoridad amarilla, una composición escénica que publica en el almanaque. La labor literaria de Kandinsky es inseparable de la plástica. Ella fue responsable en gran medida de su condición de líder del grupo desde Phalanx hasta Der Blaue Reiter, pasando por la NKB. Las ideas de Kandinsky, además, tanto como su plástica, se inscriben en una reflexión general generada en muchos lugares de Europa, de los que Mondrian, Malevich o Larionov son buenos exponentes. Los años 30 y tempranos 20 nos dejaron surcos que abrieron el camino para notables artistas como Brancusi, Ernst, Magritte, Lipschitz, quienes influyeron y recibieron. Una corriente de cine brillante en Francia, René Clair, Jean Renoir, Marcel Carné, Julien Duvivier, quienes a su vez intercambiaron con Maurice Ravel, Stravinsky, Prokofiev, George Gershwin o Charles Trenet, sin olvidar a Silvestre Revueltas, una bomba secreta mexicana que muere en 1940. Kafka, Pirandello, Thomas Mann y Wiechert formaron la generación de Albert Camus, Pavese o Italo Calvino, es decir, que a pesar de la chatarra que produjeron Mussolini, Hitler, Stalin y su aliento letal, las artes han sobrevivido y creemos que sobrevivirán o a otros patanes venideros o a otras enfermedades como la que estamos padeciendo. Algunas veces, sin embargo, nos asaltan dudas.